Hola, buenas tardes. A ver, ¿cómo estáis? Estamos esperando a que se una. Está ahí Lourdes, Yolanda, hola, Julio. A ver si vamos viendo, si se va uniendo la gente. Hola, Mar. Esperamos a ver si, si Isabel se va conectando. Bueno, yo soy Laura, para los que no me conozcáis. Soy acompañante de la quinta y hoy vamos a hablar con Isabel Fuster sobre acompañamiento emocional en la infancia. Aquí está, aquí la veo. A ver, hola Isabel, a ver si lo conseguimos. A ver, es que ya empezó. Isabel, ¿Me ves? ¿Me ves? Déjalo aquí. te veo A ver, igual. a ver si me estáis viendo. Puedes tirar el móvil si puedes. Ven si quieres. ¿Qué necesitáis? ¿Que gire el móvil? Sí, yo creo que sí. A ver, Vale, sí, muy perfecta. bien. ¿Así? Ah, sí, sí. Lo, Ahí. lo tendré que sostener con la mano. Lo había puesto para sujetarlo en un sitio y que se vea la pantalla de atrás, pero si no se puede girar, no se rota pantalla. Vale, si no intentamos las dos girarlo, gíralo otra vez, a ver si lo giro yo, igual se ve bien. Si lo tenías fijado. Mira, a ver, puedes rotar pantallas que lo tengo todo como preparado para... Vale, vale, así el tema que leemos al revés, pero bueno, no creo, no hay problema. Si tú lo tienes así preparado, así sí. No, si no me pongo del otro lado y lo sujeto en la mano, lo tengo preparado para tenerlo en un Nada, no sitio. te preocupes, no te preocupes. Él sí, ¿me pasas un libro más y lo ponemos más alto y ya está? ¿Sí? Vale, pero no sé si te... Vale, yo creo que De los finos. de los gordos. Tengo aquí a Elsa, la ayudante. Vale, lo único no te veo mucho la carita, te veo solo la boca. Ahora Vale, mejor. sí, verás, espera, que voy a ponerlo. ¿Me pones el libro debajo, Elsa? ¿Así? Hasta que ¿Me vamos ves a bien? conectar con todo el mundo ahora, ¿no? ¿O cómo es? Pues hay gente y a la gente ya está entrando. De momento hay 22 personas. 23. 23. Así que si quieres empezamos. Bueno, ellos me están escuchando. Ellos están escuchando y te están viendo, ¿vale? La Bueno, gente, hola a todos, aunque yo no escucho a nadie. nada, no te preocupes. Pueden poner, bueno, aprovecho para decir que podéis hacer preguntas en el momento que queráis. Yo las voy a ir leyendo, si quieren, y te las vamos pasando, Vale, fenómeno. ¿vale? No hay problema. Por eso, eso, los comentarios al estar así giradas, están Ah, torcidas, los pero puedes ver tú, si no, yo lo pongo bien otra vez, es que si no, tú no los puedes leer. no te preocupes que la visión lateral también funciona y, y si tú lo tienes preparado para que el móvil esté sujeto así, no hay ningún problema, no te preocupes. Vale, vale, gracias. ¿Vale? A ver si no me ven Eh, la gente, ¿eh? Supongo que me verán bien, ¿no? Me ven bien yo en creo que sí. imagen. Podemos preguntar, ¿cómo lo veis? A ¿Nos ver si veis estoy bien a las rotada. dos? ¿Nos oís bien? Y en cuanto contesten, hay un poco de retardo en el momento. Vale, a mí se me corta la cabeza. Pues ¿Así? eso. ¿Bien? ¿Y si me pongo más lejos? Vale. Os No, presento. si no lo doy la vuelta, Laura, no te preocupes. Si es una tontería esto, lo sujeto yo y ya está. No te preocupes, en serio, Ah, porque si se vale, corta la dices. cabeza, la gente no está viendo bien, no se trata de eso, ¿sabes?
Y dicen que con los comentarios que no se te ve a ti. Por Eso eso, sí, por lo eso. tenemos que girar. Es verdad, es verdad. Con los comentarios no me veo yo tampoco, ¿eh? Vale. No sé por qué, pero yo no me veo. Veo todo comentarios en mi cara. Vale, pues entonces girémoslo. Bien. ¿Así mejor? Bien, dicen. Los comentarios tapan mi cara, pero yo no sé si eso se puede resolver. O sea, eso es algo que no sé, no tengo ni No. idea. Bueno, da igual. Si alguien nos ayuda, que nos eche una manina y que nos vaya diciendo. Te presento, para quien no te conozca, ella es Isabel Fuster, es psicoterapeuta con 20 años de experiencia en el área terapéutica dedicada a procesos individuales, de parejas y de relaciones familiares, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y psicoterapeuta con formación junguiana, humanista y sistémica. Si hay algo ahí que no cuadre, avísame. Titulada en Pedagogía del Abrazo de Vinculación en Alemania, titulada como especialista en constelaciones familiares por el Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid y 3 años de formaciones especializadas. Ella ha sido profesora de posgrado en la Universidad de Valencia y es profesora de formación continua para profesores y profesionales del ámbito sanitario. Ejerce desde hace 20 años como psicoterapeuta individual de parejas y familias en sus consultas privadas de las actuales ciudades de Palma de Mallorca y Madrid, y atendió durante otros años las ciudades de Gijón, de Burgos y de Pamplona. Es profesora y conferenciante en instituciones públicas y privadas y ha sido también orientadora en los colegios, por ejemplo, Andolina de Gijón, en Chimeleta de Pamplona, la Escuela Magea de Burgos y la Escuela Activa de Mallorca. Lo primero, darte las gracias, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras y con nosotros y poder atender a nuestras preguntas y nuestras dudas sobre acompañamiento emocional en la infancia. Bueno, yo agradecida yo. Agradecida que estoy yo, que tengo un cariño enorme por Asturias y por la Quinta del Texu, que he ido varias veces invitada, así que estoy encantada de que me hayáis llamado. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Empezamos porque esto además tiene, esto de Instagram, a la hora en punto, a las 8 en punto nos van a cortar. Entonces, bueno, tengo un reloj aquí al lado que me va a ir orientando, espero, un poco de la hora. Y vamos empezando, si te parece eso, las personas que queráis ir haciendo preguntas, yo las voy leyendo, ¿vale? Me gustaría empezar un poco hablando del valor como sociedad que damos a la infancia, ¿no? La infancia está en un segundo plano, ¿no? Y sobre todo hacer un poco la reflexión en la relación entre adulto y niño, ¿no? Es una relación asimétrica. No sé si es algo que en realidad somos todas las personas conscientes, ¿no? Y cómo hacer también que esta situación cambie para darnos cuenta de la importancia de todas esas experiencias tempranas, ¿no? Que hacen mella en cada persona, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar? O si tú eres consciente, evidentemente, de esa relación, ¿no? Asimétrica de entre los niños y los adultos. Bueno, me estás preguntando un montón de cosas a la vez, Laura, y yo voy a ir tratando de contestar a muchas de las cosas que estás preguntando. En primer lugar, lo digo porque estamos tocando varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, la relación asimétrica de la que tú hablas es así, o sea, a los adultos nos toca dar a los niños y los niños cuando sean mayores les darán a sus hijos, o si son maestros les darán a sus alumnos o lo que sea, ¿no? Esto es algo que además en culturas como la española, que tienen una guerra civil detrás, es algo bastante fácil de romper, porque en generaciones atrás se viene de una carencia bastante grande y en la necesidad que todo niño imperiosamente tiene de los adultos cuando esto no se recibe, no quiere decir que se quede desaparecido, sino que se queda pululando en nuestra memoria emocional, en el cuerpo. La necesidad sigue estando. Y para muchas personas mayores que no han podido recibir de sus padres, buscan recibir de sus parejas. Si esto no ocurre, que lo más probable es que no ocurra porque encontrarán también otros niños desolados en sus parejas, se busca de recibir de los hijos y si no, de los nietos. Quiero decir que hay una inversión
en el dar y en el recibir, que efectivamente siempre de los mayores nos toca dar. No es lo mismo que las relaciones de iguales. Cuando tenemos una pareja, cuando tenemos un amigo, damos y recibimos en la misma igualdad. Pero cuando estamos hablando de infancia, somos nosotros los que tenemos que dar y comprender y tolerar y estar en un sitio que en principio no debería ser reactivo emocionalmente con lo que le ocurre al niño, que esta es una de las grandes dramáticas, ¿no? De que los niños se ponen nerviosos, no se ponen nerviosos los padres porque los niños se ponen nerviosos y al final los niños que en principio tienen un problema pasan a tener dos, lo que ya tenían y además que sus padres están mal y tienen que sacarlos de allí, ¿no? Pero bueno, esto siempre nos habla de las grandes dificultades que tenemos como adultos porque nosotros tampoco hemos podido recibir esa comprensión a veces o ese tiempo, esa manera de comprendernos por parte de los adultos de los procesos del crecimiento, que al final de cuentas la emoción tiene que ver también con todas las crisis de crecimiento, ¿no? Y nos vamos madurando. Y hoy en día estamos en una cultura donde los niños parecería que tienen que ser moldes, que no les pasa nada, que todos los días van igual al colegio, que se portan fantásticamente y no se sabe cómo puede ser esto. Pero la cuestión es que a veces lo pretendemos, ¿no? En nuestra carencia, claro. Sí. Bueno. Esto es una de las cosas que me preguntaste, ¿eh? Quiero decir, no está todo respondido ahí. Lo que pasa es que estoy tratando tendría que haber apuntado cosas que me vas diciendo. Sí, hablaba esa, ¿no? De esa necesidad o esa relación rol-adulto y también la importancia, ¿no? Resaltar esa importancia de todas las experiencias tempranas, ¿no? Lo que Sí, tú decías. eso es, eso es. Yo con respecto a las experiencias tempranas os he preparado una fotito aquí, una diapositiva, como para ir coloreando un poco la conferencia, que no sea solamente aquí mi carita la que estáis viendo. Y voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis, a ver si puedo llegar al ordenador. Esto es un poco ortopédico como lo estoy haciendo y os pido disculpas que no soy ningún hacha en tecnologías, ¿vale? Pero aquí podéis ver un experimento que se hizo hace muchos años, que es el experimento de Harry Harlow, que era un psicólogo que partiendo de la base del apego que planteaba Bowlby, la teoría del apego, bueno, que se realiza, digamos, en los primeros días de vida, sobre todo, de las personas con las que nos vinculamos. En este experimento, que partió de la base de que Harry Harlow observaba que había unos monitos que se les ponía una telita en la jaula y se aferraban a esa tela como si fuera su vida. Entonces, lo que hizo fue construir una mamá de alambre y una mamá de felpita suave y calentita para ver qué hacían estos monos. Entonces, en la mamá de alambre, en realidad, colocó un biberón, partiendo de la base de que si la necesidad simplemente es de alimento, el mono iría a la mamá de alambre, chuparía y con eso se quedaría tranquilo. Pero no, parece ser que los monos permanecían todo el tiempo en la mamá de felpa buscando calor y protección y solamente acudían al biberón cuando estaban con hambre, chupaban lo más rápido posible y volvían otra vez al sitio calentito, ¿eh? Entonces, bueno, todo esto es, lógicamente estos monos estaban siendo privados de su madre y buscaban un sustituto en esta mamá de felpita que por otro lado la pobre madre esta de felpa era una madre inerte. Aquí no hay ningún movimiento, no hay nada que este mono pueda aprender a imitar, porque esto luego fue toda una segunda parte que también se descubrió. No sé si voy muy rápido con lo que estoy contando, pero me apremia el poco tiempo que tenemos, ¿eh? O sea que si tenéis alguna pregunta, por favor ir escribiéndola, si hay algo que no se entiende de lo que digo, que Laura está al tanto. Entonces, en este experimento, básicamente lo que hemos visto es que el calor, la protección, la suavidad eran elementos mucho más importantes que solo el alimento
y que no podíamos los animales o humanos vivir sin esa necesidad cubierta. Entonces, estos monitos, sin embargo, sobrevivieron los que estuvieron más con la felpita, pero tampoco pudieron, en un segundo experimento que se hizo, aprender nada. O sea, ellos no pudieron aprender a copular, no pudieron aprender a relacionarse con todo el grupo de monos, se quedaron aislados, se quedaron sin buscar procrear, bueno, se quedaron bastante mal, digamos. Esto es un experimento que hoy en día no se podría hacer, pero que confirmó la teoría de que hay necesidades básicas que nosotros necesitamos cubrir. Y con esto os voy a poner, pues nada, os voy a poner aquí una diapositiva como para que podáis verlas conmigo y tengáis más claro qué tipo de necesidades estamos hablando, ¿vale? Porque es una de las preguntas que me ibas a hacer, Laura, yo creo, que por un lado son... Dime, dime. Sí, que adelantas, qué bien, qué bien. Sí, bueno, pues eso, ¿qué necesita recibir un niño, no? A ver, voy a poner bien que lo veáis así. O sea, por un lado está la cercanía física y la cercanía emocional, que no es lo mismo, ¿eh? Porque muchas madres a veces me han dicho, ¿qué pasa? No puede ser, el niño ha estado siempre en el pañuelo aquí conmigo colgado y llora como si yo no tuviera relación conmigo. Pero a veces las personas no se encuentran emocionalmente cercanas, están en un aislamiento, están en una ausencia o en un momento donde no pueden tener una mirada amorosa hacia sus hijos. Y esto no tiene que ver con la cercanía emocional. Hay personas que son muy cercanas emocionalmente y sin embargo tienen mucho más pudor y más dificultad para el acercamiento físico. Cuando unimos las dos cercanías, lógicamente es la bomba para un bebé recibir ambas. No siempre esto es posible, aunque sí se puede trabajar para que sea posible, porque esto tiene mucho que ver con la herencia temprana que nosotros también hemos tenido como bebés. Si a nosotros no nos han tenido mucho tiempo en brazos cuando llorábamos y rápidamente nos ponían un chupete, escuchamos un llanto que dura más de 5 minutos y nos angustiamos porque no tenemos ese eco en nuestro propio cuerpo. Eso es muy importante poder elastizarlo. Bien, con el contacto visual nosotros podemos tener empatía, ¿no? Porque la empatía en realidad es un comportamiento que tenemos, que posibilitamos para, como diríamos, imitar lo que estamos viendo, ¿no? Si nosotros sonreímos a un bebé, el bebé nos sonríe, le volvemos a sonreír, es algo que nos penetra y esto lo hacemos siempre. La empatía es algo que se desarrolla a lo largo de toda la vida, aunque no lo hayamos hecho. Cuando vamos al cine y vemos que los personajes sonríen, de repente nos vemos sonriendo en la butaca del cine, como si estuviéramos compartiendo esa información, porque eso tiene que ver con esa posibilidad de imitar y de sentir lo que estamos viendo. Por eso los niños a veces cuando escuchan llorar o ven a un niño llorar, lloran todos. Y no es que les esté pasando nada, sino que en esa imitación espontánea que les surge, pueden sentir lo que siente el otro y aprender de esas sensaciones. Si no tuviéramos empatía, aprenderíamos bastante poco de las emociones. Aprendemos mucho de sentir como el otro, porque no podemos pasar por todas las experiencias nosotros. Entonces, ¿cómo desarrollamos empatía con un niño? Estando en contacto, estando en esa mirada, sobre todo la mirada, una mirada larga y extensa. Si tenemos una mirada cortita con un niño, el niño terminará imitando nuestra mirada cortita. Y eso, cuando estemos con una pareja, la pareja que tenga la mirada mucho tiempo, le dirá al otro, pero ¿por qué no me miras cuando te hablo? Y el otro dirá, es que te tengo que mirar todo el rato, porque tendrá incorporada una mirada corta y esto tiene que ver con el aprendizaje temprano
que guardamos en nuestra memoria, en el cuerpo y que no pasa en absoluto por la cabeza. Tener en cuenta que cuando hablamos de memoria temprana, el cuerpo es el que recuerda, la cabeza no recuerda, porque nosotros empezamos a recordar a partir de los 3, 4 años. No recordamos antes, no teníamos un ejercicio cognitivo. No sé si voy muy liada, muy difícil, ¿me estáis No, entendiendo vale. lo que digo? ¿Eh? Bueno, ¿qué me O dices? sea, Perdona. de momento que eso, que los comentarios son que lo entienden y que perfecto. Yo, Vale, en fenomenal. relación, si me permites un Sí, momentín, sí. había hecho varios cursos contigo que me encantan, siempre, ¿no? Siempre repito, siempre que hay posibilidad. Y respecto a esta cercanía física y emocional o emocional, habías hecho una dinámica, un taller, un taller del abrazo, ¿no? En el que Ujú. estábamos en parejas y notábamos esa sensación. Por ejemplo, es más fácil decirlo, ¿no? Y tú lo puedes decir y teóricamente lo puedes entender y lo puedes intentar en casa, pero otra cosa es vivirlo, ¿no? Sentirte, ponerte en la piel de un bebé o de un niño y estar con una mamá que te está sujetando, te está abrazando y sentir cuando en realidad te está mirando o está haciendo otras cosas, ¿no? Que es importante también el hecho de que si todas las personas pudiéramos vivir y sentir eso, seríamos más conscientes también, ¿no? Por Sí, eso, es que por eso es que se hace, porque la conciencia en realidad solo podemos incorporarla corporalmente. Lamentablemente nosotros, al hacernos adultos, ¿no? Los niños en realidad viven en su cuerpo. Los niños están emocionalmente en su cuerpo y nosotros hemos pasado a la cabeza. Somos como cabezas hablando todo el rato, ¿no? Si lo veis, por ejemplo, en las películas americanas se nota mucho, ¿no? Que son muy inexpresivos corporalmente y parece todo el rato como que mueven mucho la boca, ¿no? Entonces sí. es todo el rato el pensamiento y la boca. Pero los niños están en todo el cuerpo, por eso ellos se expresan con todo el cuerpo. Y nosotros de esto ya nos hemos olvidado. Entonces los niños no pueden subir a nuestro mundo, sino que nosotros tenemos que bajar al suyo y conectarnos desde ahí. Cuando nos comunicamos con niños que son pequeños y que tienen que aprender algo, yo siempre le digo a los padres, no lo digáis solo con la palabra, no os pongáis a 3 metros del niño a decir, no hagas esto o mira, no sé cuál, no, hay que ir al niño y indicarle en su cuerpo lo que está mal. Si pegó, cogerle la manita y decirle esto no, mirándole a los ojos, porque es muy importante para ellos entender de qué le están hablando y cuando lo sienten, igual que si yo te digo te quiero, voy y te abrazo y te miro a los ojos y te digo te quiero. Y tú vas a recibir esa información desde mi voz, mi mirada y también desde mi abrazo. No vale solo con la palabra. Entonces, muchas veces nosotros estamos muy como desconectados de nuestro cuerpo y les hablamos solo con el intelecto, pero los niños entienden muy a medias esto y necesitan que les expresemos desde otro lugar. Ese ejercicio que tú dices, Laura, es la posibilidad de estar un adulto como un bebé y sentir. Y cuando sentimos nos damos cuenta de qué diferente es cómo nos miran, cómo nos abrazan. No tiene nada que ver, es otra realidad. Para mí todos los papás sería bueno que pasasen por experiencias de ser niños otra vez, porque inmediatamente cambian el chip de cómo comunicarse con sus hijos. Esto es así. Sí, es muy importante, ¿no? Y eso también por lo que dices, hay una desconexión total de las necesidades reales, ¿no? De los niños y de las niñas. Como comentabas, Eso es. estás en el mundo adulto y no somos conscientes y la única manera es esa, es el poder vivirlo, aunque sea por momentos, pero es una dinámica esa en concreto muy fuerte. Bueno, todas las que haces son muy interesantes y muy reveladoras, pero esa en concreto sí que es muy fuerte, ¿no? Cómo se nota y cómo podemos, pues, poder intentar darles esa voz, darles ese espacio, darles ese tiempo, ¿no? Que es lo que al final necesitan y en realidad, aunque estemos pendientes 100% en todo momento, no somos capaces.
porque nos salimos de ese mundo infantil para volver al nuestro adulto, ¿no? Eso es, sí, eso es. Sí. Pero nada, ya me invitáis un día a la quinta cuando pase todo esto del virus y voy. Cuando quieras, pero ya, por favor. Claro que sí. Para, y ya hablando de esto, ¿no? También, aparte de tus cursos, evidentemente, algo así fácil, alguna herramienta, bueno, herramientas tampoco, porque no hay herramientas, ¿no? En sí, sino cómo podemos acercarnos, ¿no? A esa realidad que tienen, cómo podemos hacer. Evidentemente, sí, perdona. No, Dale. no, no, es que yo creo que eso además tenía que ver, me parece, con una de las preguntas de los papás que me pasasteis. Sí. A mí una de las herramientas que me gusta mucho y que para mí es como muy básica para trabajar tiene que ver con lo que es escucha activa. Que en realidad en escucha activa yo he escuchado de todo, ¿eh? O sea, quiero decir que hay mucha gente que llama escucha activa a cosas que para mí no se parecen en nada a la escucha activa, pero voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Porque realmente cuando uno escucha a un niño, una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar activamente, que es participar de ese acompañamiento, de lo que él va diciendo, pero estar centrados en la parte subjetiva del niño, en aquello que se esconde debajo del mensaje que está emitiendo, ¿no? Bueno, esto con los adultos igual. Quiero decir que yo puedo decir, me robaron el bolso, por poner cualquier ejemplo, y estoy comunicando que me han robado el bolso, pero también hay una vivencia mía de cómo me siento yo de que ese bolso me lo hayan robado. Quiero decir que yo puedo estar agobiadísima o puedo simplemente decir, bah, me da igual, me compro otro bolso y se acabó. Cada persona tiene una subjetividad, cada niño tiene una subjetividad, aunque estén en el mismo seno familiar. Y nosotros, como adultos, no sabemos todo del niño. Quiero decir, hay muchas cosas que el niño sabe de sí mismo que todavía no ha podido expresar, que no ha encontrado la manera de expresarlo y que a nosotros nos puede sorprender soberanamente. Y la escucha activa es una manera de escuchar ese fondo, de escuchar mediante una herramienta que se llama reflejo, en el que uno actúa como si fuera un espejo de los sentimientos del niño. Y bueno, es una técnica, ¿eh? Quiero decir que es algo que se puede aprender y que es una técnica maravillosa porque cuando nos centramos ahí, los niños se revelan, se revelan y se revela una realidad absolutamente distinta de la que hubiéramos llegado si hubiéramos estado hablando en el discurso normal, en el discurso que tenemos todos los días. Para mí es una herramienta preciosa porque es una herramienta donde nos pone en un lugar solamente como si fuéramos papás oreja, ¿no? Que estamos escuchando a un niño y no lo estamos llevando al niño a nuestro terreno. Cuando un niño tiene un estallido, por ejemplo, de rabia, y nosotros podemos escuchar esa rabia y atender esa rabia, en vez de decirle al niño, oye, a mí no me hables así, ¿eh? Porque entonces ya, pum, nos hemos ido a mí no me trates así. Yo ya me traje el niño para acá, en vez de ir yo para allá. Sí. Y podemos escuchar primero qué pasa, si ese niño está tan enfadado con nosotros como para insultarnos o pegarnos, poder resolver esa situación primero y una vez que está resuelta, en general son los mismos niños los que dicen lo siento mamá o lo siento papá, no te quería pegar. Y si no lo dice, somos nosotros lo que luego les diremos, bueno, en esta casa no pegamos a nadie. Pero primero hay que escuchar la emoción, siempre, siempre. Y muchas veces eso nosotros no lo hemos podido recibir tampoco y no sabemos hacerlo. Pero es esto que decía Laura, cuando nosotros podemos ponernos en el lugar de un niño, sentir, terminar de cubrir nuestras necesidades, sentirnos más enteros, más generosos con la infancia, entonces la infancia tiene esperanza, porque si no, realmente los niños están viviendo en una exigencia y en una demanda que interesa bastante poco. Por eso hay tanto fracaso escolar en la adolescencia, nadie los comprende a los adolescentes, ni en el instituto, ni los padres, todos enfadados. Muy difícil vivir así, ¿no?
Es Bueno, muy no sé, difícil. voy contestando, ¿eh? Genial. No, no, que nos resulta muy difícil también como adultos. Claro, les pedimos muchas veces cosas que nosotros no somos capaces de hacer como adultos, ¿no? Sí. Y todo lo que tenemos detrás, cómo nos va afectando para esa relación, ¿no? La importancia de darse cuenta de eso. Y Sí, sí, también, porque los adultos también cumplimos una labor, ¿cómo diría yo? Como de transición. Quiero decir que los niños al principio van aprendiendo cosas y tienen que aprender de la mano nuestra. Es decir, nosotros si vamos a un parque y le decimos, pues nada, tú arréglate con ese niño, no esta cosa de que a los niños hay que dejarlos que arreglen solo sus conflictos, pero hay que ver también a veces si pueden, porque nos vienen a buscar y nos vienen a buscar y nosotros todo el rato los mandamos para el otro lado, claro, y ahí falta un enlace, ¿no? Falta un enlace de quieres que te acompañe, bueno, pues te acompaño la primera vez, te acompaño la segunda y ya cuando veo que tú puedes, entonces ya lo puedes hacer. Esa transición a veces falta mucho, eso es algo que yo lo observo. Mm. sí, y bueno, trabajarnos también, evidentemente, si nosotros como adultos no somos capaces tampoco de cubrir nuestras propias necesidades, ¿no? No somos capaces de entendernos a nosotras mismas, de cómo poder, o sea, ni siquiera qué es lo que nos está pasando, ¿no? No estamos educados emocionalmente para atendernos primero a nosotras, como para después poder atender adecuadamente a un niño o una niña, ¿no? Es algo muy difícil. Sí, estamos en una cultura muy orientada a que tenemos que trabajar mucho, pero no hay mucho permiso para el disfrute. En esta cultura no hay mucho permiso para el disfrute. Yo hay veces que hablo un poco de la diferencia de las culturas, porque yo creo que en España la guerra civil dejó bastantes huellas. La huella de la carencia es una, la huella de sobrevivir trabajando es otra y ha habido muy poca infancia nutrida, ¿no? De ternura, de tener a los niños en brazos. Entonces, en las generaciones mayores todavía hay esa especie de envidia biológica, de rabia, cuando se ve a un niño en brazos o un niño que sigue tomando la teta mucho tiempo o un niño que juega mucho o que tiene muchos juguetes, ¿no? Y a veces la respuesta social es bastante terrible, que lo estás consistiendo, que este niño va a ser un malcriado, que no sé cómo. Yo me he sorprendido de verdad en consulta de la cantidad de familias que tenían vergüenza de decir que dormían con sus hijos. Sí. Esto es, ¿no? Como que, bueno, sí, a veces no, pero tiene su habitación. Bueno, en realidad duerme conmigo. Sí. Pero todo esto como mal contado, como si fuera algo que no tendría que hacer, cuando en realidad los niños cuando tienen mamás pollo y papás pollo es lo que mejor les viene, ¿no? Pero todo desde un lugar como muy intoxicado, muy de esto no debería ser y este niño ya es mayor y ya eres mayor y no son mayores, son niños, que eso es una de las cosas que te quería decir también, Laura, que yo lo que he notado es que a los niños de 6 se les habla como si tuvieran 9, a los de 9 como si tuvieran 12, a los de 3 como si tuvieran 6. Hay como un avance tanto desde lo que se les pide educativamente, que ya con 3 años están casi leyendo, a cómo se les exige en el comportamiento. Y no tenemos que olvidar que un niño hasta los 7, 8 años permanece en un estado de pensamiento mágico, que es un estado muy particular, donde un niño se siente rey del universo y omnipotente, ¿no? Y piensa que él es capaz de conseguirlo todo o que si no lo consigue tiene la culpa. Es una etapa muy especial, muy esponja para recibir culpabilidades un poco fetichistas y sentir que él no hace lo suficiente. Entonces es una época bastante delicada, no podemos hablar con un niño de esas edades como si fuera un adulto, porque el pensamiento todavía no es adulto. Pasan al menos 12 años hasta que nosotros tenemos una cabecita más parecida a la de un adulto y aún así falta. Y Sí. importante, relacionado también con esto, ¿no? Que estás diciendo, sí hay eso, un desfase un poco entre las necesidades de la infancia, pero parece que dentro de las capacidades, ¿no? de las personas de pensar
parece que a los niños y niñas más pequeños se les está permitido, ¿no? Ciertas cosas, o puedes tener más paciencia y cuando hay una explosión, pues lo puedes atender de una manera más adecuada, ¿no? A lo que podemos pensar. Pero yo veo también, y me pasa, claro, evidentemente, que cuando las niñas van creciendo, van teniendo 10, 11 años, parece que te cuesta más, ¿no? Que dices, bueno, es que ya son mayores, cuando en realidad Sí, sí, no, seguimos. no lo son, no lo son. Lo que pasa es que eso tiene mucho que ver con esta cultura. Por ejemplo, si tú vas a Bolivia, tienen clarísimo que un niño de 10 años es un niño muy niño. Mm, ¿Me entiendes? sí, Y si estás aquí, ya eres muy mayor, ya eres casi adulto, pero tiene que ver con esta infancia corta que se ha tenido en generaciones anteriores. Y curiosamente, los niños todavía de 10 años, por ejemplo, que has puesto este ejemplo, cuando tienen ya, por ejemplo, mucha verbalización, ya tienen mucho lenguaje, pero cuando entran en crisis emocional, ese discurso se les escapa porque van hacia arriba y de repente todo lo que están diciendo es demasiado grande para poder albergarlo emocionalmente, porque emocionalmente todavía no están del todo maduros. Entonces es muy necesario en esos momentos el contacto físico. El contacto físico es algo que en la etapa bebé es prácticamente 24 horas, ¿no? Una de las cosas que decía en esta diapositiva ponía permanencia, ¿no? Permanencia, el contacto físico, cuanto más permanente, cuanta más cercanía, es muy necesaria. Y a medida que van creciendo, lógicamente van explorando otros mundos, se van comunicando con el afuera, quieren quedarse a merendar en casa del amiguito, luego más adelante se quedarán a dormir y lo van haciendo evolutivamente, pero todavía necesitan mucho contacto a tierra y contención, ¿no? Y todo el sentirnos que tenemos un refugio, que hay un sitio en donde nos arropan, donde no tenemos que resolverlo todo solos, sino que todavía podemos estar en brazos, es algo que hasta la adolescencia claramente hay que seguir haciéndolo. No es una cosa forzada, es una cosa que se hace todos los días de manera natural y que los niños cuando lo requieren es importante ofrecerlos, igual que darles la mano, o sea, hablar, pero no dejar que el niño esté solo por ahí, ¿no? Porque yo he encontrado de todo con esto, ¿eh? He encontrado de todo. He encontrado desde niños que se tenían que ir solos a pegarse con una colchoneta y un cojín en una habitación ellos solos y volver hechos una rosa, que esto es un poco como si a ti te dicen, mira, yo soy tu amiga, pero si estás así de mal, lo siento, búscate la vida y cuando estés guapa nos vamos de cañas. Eso es un poco lo mismo, pero contado a un niño, ¿no? Y esto es una cosa, y también he visto que por respeto, como un respeto mal entendido, que al niño hay que dejarlo ahí solito, no tocarlo, no invadirlo, que a veces no es esto, el niño necesita que nosotros intervengamos muy cálidamente porque nos necesita físicamente y sentirse arropado. Entonces, bueno, esto lógicamente manejado en momentos de mucha adrenalina, cuando un niño está en mucha crisis, es otro tipo de intervención, pero el contacto físico siempre, 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 de una forma u otra es muy necesario, sí. eso sí, en todos los cursos, ¿no? En los que estuvimos y que lo comentas, el tema de la contención, en momentos de estallar y demás. Sí que es verdad, lo mismo que como decía antes, ¿no? Cuando son más pequeños es más fácil, cuando empiezan a ser más mayores la cosa se complica porque tus pensamientos, lo que decíamos, ¿no? De tradicionales siempre están ahí, pero, y también evidentemente no es lo mismo en casa que en la escuela, ¿no? Ahora hablamos en casa, en la escuela como acompañamiento sería diferente, pero, y esos niños que ya son o niñas un poco más mayores, pero que en realidad estás viendo que sí es que es lo que necesitan, ¿no? Pero no te dejan, que es imposible, ¿alguna otra técnica o herramienta A que no ver, sea la... es que tenemos que tener en cuenta una cosa claro, esto es una charlita corta y quizás estamos tocando como muy por encima cosas que son muy potentes, pero los adultos no siempre cuando se acercan a los niños
es agradable cómo se acercan. Quiero decir, que el adulto tiene una carga particular, porque tenemos una vida más pesada que la de los niños, ¿no? Entonces, según estemos los adultos, a veces la mirada de un adulto es terrible para un niño y no nos damos ni cuenta. La manera de poner cara de enfado, ¿eh? Muchas veces a los niños se les pone límite con cara de vinagre. La cara de vinagre no hace falta. El límite se puede poner desde un lugar que es firme, pero que a la vez también se nota que el niño siente que no se lo estamos diciendo mal. Porque la separación afectiva, hacer las cosas con separación afectiva es muy difícil para un niño. Un niño en realidad no puede ir solo a ninguna parte, depende absolutamente de nosotros. Si nosotros ejercemos el poder en nuestra manera de relacionarnos con ellos, ellos no tienen escapatoria, tienen que hacer lo que nosotros digamos, aunque sea en contra de sí mismos. Entonces, cuando hablamos de contención y de acercamiento, hay que ver en qué estado de serenidad está ese adulto para acercarse al niño. ¿Cómo lo está haciendo? Si lo está haciendo como algo que es forzado, como algo que en realidad da un poco de angustia, es decir, el niño lógicamente rechazará. Y también, por otro lado, puede haber elementos en el propio niño, en su memoria temprana, que haya habido separación o trauma. Esto puede ser incubadora, puede ser adopción, puede ser un montón de lugares que en el cuerpo del niño ha habido una separación que le ha causado mucho dolor. Y si le ha causado mucho dolor, evitará el contacto para no volver a sentir ese dolor. Eso tiene un tratamiento diferente. No podemos meter dentro de contención cualquier cosa. Igual que si nosotros somos padres que quizás no somos tan afectuosos físicamente, y entonces decimos, hola, ¿qué tal, Pepito? ¿Cómo estás? ¿Has hecho los deberes? No sé qué, no sé cuánto, en fin, como sean los padres. De repente un buen día uno dice con el niño que ya tiene 10 años, uy, la contención es maravillosa, pum, paf, y le hace un placaje. Porque el niño pasará a sentirse violado directamente. Si no ha habido nada de contacto natural, ¿cómo me hacen esto tan fuerte de repente? Entonces, todo esto con pinzas, ¿eh? No lo toméis al pie de la letra, porque la contención es muy importante, sobre todo en momento de crisis, pero tiene que haber autorización, tiene que haber naturalidad y un vínculo muy cercano entre la persona que lo ejerce y el niño, y sobre todo el adulto tiene que estar en un momento maduro y positivo para hacer esa contención. Si no, terminamos haciendo cualquier cosa que es bastante peor que si no hacemos la contención. Que quede claro esto. Es un trabajo muy... Es muy sutil. Sí. Es un trabajo muy grande para que también ellas se lo crean, ¿no? Que estamos con ellas, sí, y que no estamos enfadadas. O sea, para nosotros... Sí, eso es, sí. Claro, el mantener un no enfado con cariño dentro de la realidad, que en realidad te salta, ¿no? El resorte es como que te pinchara, en realidad estás enfadado, es un trabajo muy complicado. Aparte estás diciendo justamente un sentimiento que está muy normalizado. El enfado es algo muy normal. Se toma, fíjate que has dicho enfado. El enfado es algo que es muy particular. Los padres, en nuestra memoria, el enfado debe haber sido, la rabia debe haber sido un elemento de supervivencia importante en generaciones anteriores y ha quedado como huella, porque las personas tienden rápidamente al enfado. Podría ser otra cosa también, ¿eh? Podría ser a la alegría, oye, pero no. Es al enfado. Sí. Es al enfado porque al final sí que está grabado que es como un ataque, ¿no? No es... Se ve como un ataque y no se ve como un comportamiento en teoría, ¿no? Normal o adecuado a la edad, todos esos mensajes anteriores. Claro, pero eso tiene que ver con los niveles de miedo. En general, los papás cuando se sienten flojitos, cuando están ante algo que les resulta incierto o que no controlan, ¿no? O sea, la palabra control también es una palabra muy curiosa, ¿eh? Yo lo he escuchado demasiado, me ha pasado mucho en formaciones de maestras de niños pequeños que decían, bueno, entonces, ¿cómo haces para controlar la clase? Y yo decía, bueno, pero es que hay que controlarla, preguntaba yo. ¿Cuál es nuestro lugar? Controlar.
quiero decir, controlar no será otro. O sea, el tema del control es algo que tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con el miedo a no manejar las cosas y como si tuviéramos que manejarlas todas. Entonces, desde el miedo hay tres respuestas clásicas. Sí. Una que es la huida, otra que es el bloqueo y otra que es el ataque. Entonces, claro, a veces es llamativo, ¿no? Un niño se cae en la piscina y de repente pues su padre suelta, pero eres tonto. Esto sería un ataque. Pero ¿qué le pasa a ese padre? Que le está dando miedo a la situación y en vez yo qué sé, de actuar, ¿no? De tirarse al agua, de sacar al niño, de arroparlo, de tenerlo en brazos y que llore su susto, además lo agredimos porque tenemos miedo, nos sentimos pequeños ante la situación. Y esto es algo también que también se nota. Pero yo todo esto que estoy diciendo, lo que me interesa es que los padres, si lo viven, no se sientan mal por ello. Porque aquí no se trata de decir qué mal lo estoy haciendo, qué mal. No, estamos hablando de toda la carencia y de las cosas que nosotros hemos heredado y que nos damos cuenta de que es, bueno, que para nosotros no ha sido fácil. Entonces, saltar de lugares difíciles a lugares ideales no es posible, pero si somos conscientes de limitaciones que nosotros tenemos, podemos trabajarlas para aportar un granito de arena más a la generación siguiente para que nuestros hijos lo tengan un poquito más fáciles, pero también con mucho cariño y respeto y amor a lo que hemos podido recibir, porque nuestros padres lo tuvieron más difíciles que nosotros y nuestros Sí. abuelos todavía mucho más. Entonces aquí no es culpa de nadie, esa es No, no. la situación que hay y con esto buscar mejorar, sin más, sin culpabilidades, por favor. Sí, 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 ¿no? Y ser consciente, ¿no? De que otra forma también es posible de formar Absolutamente, absolutamente, sí. y poder acompañarles adecuadamente en su bienestar emocional. Hablando así un poco también, que son menos cuarto ya, pasa rapidísimo, Sí, hablando claro. de acompañamiento también con toda esta situación, no podía dejar de preguntar también, ¿no? En la situación tan rara que vivimos estos meses de atrás con el confinamiento y, bueno, todavía lo que nos queda, ¿no? Se volvió a ver otra vez lo que comentamos desde el principio, ¿no? Ese es doble, segundo plano en el que están los niños y las niñas, ¿no? Que no les vemos al final como sociedad. Se produjeron, supongo que tú tienes más contacto, ¿no? Con la gente y sus problemas, pero supuso pues muchos problemas al dormir, de sueño, más explosiones, más rabietas. Muchísimos, muchísimos, Toda, muchísimos. claro, todavía eso sigue, ¿no? Aunque pensamos, bueno, ya podemos salir, no, todo eso queda ahí. No, no, no porque es un impacto. Lógicamente, cuando estamos hablando de que los niños están en un pensamiento mágico, a mí hay una escena de una película que seguramente mucha gente la vio, que me parece muy gráfica. No sé si habéis visto la película Memorias de África, muchos seguros que la han visto. Hay una escena donde está Robert Redford y que lleva a un indio masái con él siempre. Y un día este indio masái ya no lo lleva. Entonces le preguntan qué pasó con este, ¿no? Y entonces dice, lo atraparon en cautiverio y murió porque los Masái consideran que lo que viven en el momento es para siempre. Entonces, como estaba en cautiverio, ya murió de tristeza. Esto es un niño. O sea, un niño es así. Un niño no tiene en estas edades tempranas ningún concepto de... ¡Ay, te nos vas! Ahora, sí, sí, te fui. Nada, 2 segunditos, pero ya No, vale, muy bien. Eh, Un niño no tiene ningún concepto de futuro ni de pasado. Esto, por ejemplo, cuando se les aplican cosas tan horrorosas como la silla de pensar, ¿no? Que hay que reflexionar de lo que has hecho para no volverlo a hacer en el futuro. En edades que el niño no tiene este concepto, sino que todo es un ensayo y error, ensayo y error. No se va a acordar para la siguiente. Lo único que quiere es que le quiten de la silla, nada más. Aprende a decir las palabras que el adulto está esperando que diga, pero las olvidará inmediatamente. Entonces, este estado que ha pasado en el confinamiento es un estado donde la realidad cambió y no tiene ninguna sensación de que la realidad pueda cambiar. Con nosotros decimos, bueno, esto es temporal, esto pasará, es un virus. Lo explicamos de mil maneras con la palabra,
pero esto no penetra en el mundo mágico. O sea, los niños comprenden las palabras, pero el significado interior que ellos viven es otro. Están viviendo una situación donde la vida me da miedo, donde la noche me da miedo, donde no sé qué cuernos está pasando y estoy como en un estado nebuloso que tampoco puedo explicarme ni preguntar. Y lo que hacen los adultos y me cuentan, bueno, me llega hasta un límite, ¿no? Pero yo tengo en mi interior una sensación muy extraña. Entonces, ha habido de todo en esta época con los niños, pero muchos síntomas, mucha sintomatología y además, efectivamente, lo que tú dices, desde la sociedad, el reflejo que estamos teniendo sigue siendo el niño adaptado al adulto. El niño es como algo que tiene que acompañar al adulto. La necesidad está en el adulto y el niño en todo caso que se acople. Yo te comenté, creo en algún momento que me llamaba la atención, yo vivo en Palma de Mallorca y aquí a unos amigos sacaban al perro y resulta que estaba el papá solo con el perro y una niña de 5 años y el policía le decía, usted tiene que dejar a la niña sola arriba en su casa, que son solo 10 minutos para sacar al perro. Y no había manera de que entienda que la niña no se sentía bien estando sola, ¿no? Es un reflejo importante de dónde estamos con respecto a las necesidades del niño, qué consideramos que es la infancia, cómo los estamos mirando y cuidando. Es muy duro, sí. Depende de la persona con quien te encuentres, puede ser más coherente o no, pero se produjeron bastantes hechos incoherentes en realidad, sí. Y nosotros, Sí, y es desde esa falta de empatía simplemente. Perdóname, Laura, que me vas a preguntar. para nada. Y nosotras, cómo podemos ayudarles a que saquen eso, a que cuenten, a sanarles un poquitín o a curarles de toda esa sensación? ¿Podemos hacer algo al final? Bueno, yo creo que hay una parte que, por ejemplo, esto que decíamos a través de la escucha activa, que es una escucha muy emocional, el poder disponer de tiempo para estar con los niños. A los niños no les gusta que los interroguen. A mí me gusta mucho la escucha activa porque no pregunta. Quiero decir, no es ¿y qué hiciste? ¿Y qué te gusta? ¿Y dónde fuiste? ¿Y te lo pasaste bien en el cumpleaños? Porque notaréis que a los niños no les gusta que le pregunten tanto, se cansan, porque en realidad esas preguntas no están orientadas a darles fuerza a ellos, sino a satisfacer la curiosidad del adulto, que es otra cosa. Es como si nosotros no supiéramos qué hacer, no nos surge directamente hacer algo que empáticamente nos damos cuenta que el niño necesita y equivale a ponerse delante de un bebé y decirle, ¿y tú por qué lloras? No sé, si no me dices si tienes hambre o si tienes caca, yo no puedo hacer nada, ¿no? Esto equivale a lo mismo. Entonces, somos nosotros los que tenemos que bajar al mundo de la infancia, poder conectar desde el lugar donde está un niño que está en pleno disfrute, en plena expansión y lo que necesita es movimiento, luz, experimentar, ¿no? Desde un lugar muy seguro que nosotros le podamos otorgar. Pero si los adultos no estamos felices, no concedemos nada de tiempo a nuestro propio disfrute, a nuestro cuidado, solo somos personas que estamos como enfadadas, amargadas, ocupadas, tenemos mucha más dificultad de que el niño conecte con nosotros, eso es, ¿no? Y esto nos hace revisar toda nuestra vida. En este confinamiento la situación está siendo muy dura porque hay muchas familias que están en una situación muy precaria, que se han quedado sin trabajo, que tienen una incertidumbre laboral y económica muy importante. Entonces, desde ese lugar es muy difícil también requerir que el adulto esté maravilloso para darle a su hijo lo que necesita. Nos hace estar todo el tiempo en una perspectiva complicada, muy compleja, de cómo trabajar nuestro propio miedo y nuestra incertidumbre y poder ofrecerle a los niños lo que en realidad a los niños se les queda totalmente grande, donde estamos nosotros. Sí, la verdad que es algo sí que complicado. Y relacionado con esto,
también, ¿no? Creo que me da tiempo, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Claro, yo lo que os digo, o sea, lo digo todo esto porque desde la charla podéis decir, sí, bueno, pero ¿y eso cómo se hace, no? O sea, quiero decir, estamos profundizando en una visión. Yo, de Mil Amores, ya, si no, si tenéis mucho interés, lo hablaré con Laura y podremos plantear algunas dinámicas de experimentales, porque si uno no siente las cosas, es muy difícil decir cómo hay que hacerlas. O sea, para hacerlas hay que aprenderlas y hay que vivenciarlas. Pero hoy, en una horita que tenemos loca, lo que podemos hacer es hablar nada más. Nada, es una pequeña pildorita, ¿no? Para ir Un lanzando aperitivo, ideas. sí. Eso es. Y ya si nos da tiempo, yo creo que sí, porque empezamos un poquito después, ¿qué se nos avecina? ¿No? En poquitos meses, en 2 mesitos, empieza otra vez todo el tema de las escuelas, los colegios, y a mí personalmente me da un poquito de miedo, ¿no? Que se quiera seguir manteniendo esas distancias, la utilización de mascarillas que no nos da expresividad, ¿no? A la cara, cómo podemos acompañar de la mejor manera posible o hacia dónde deberían de ir, ¿no? Las escuelas o los grupos. Es una realidad muy complicada que los padres también tienen que hacer todo un ejercicio de conciencia de lo que se puede exigir o no exigir a una escuela, porque realmente los niños pueden comprender esto hasta un punto. Quiero decir que no es lo mismo trabajar con un niño de 12 años que con un niño de 4. El niño de 4 saldrá corriendo, se te echará a los brazos, o sea, cuando te quieras acordar, lo de la cercanía es muy difícil de manejar, además con una ratio que puede ser importante. Quiero decir que cuando tenemos un niño solo en casa, es una cosa, una maestra con 20 poco puede hacer. Y yo creo que aquí, claro, mantendrán, se plantean como menos niños en espacios más grandes. Estamos frente a un riesgo, niños que luego tienen que ir a casa de los abuelos porque no tienen dónde dejarlos, el miedo de los padres de que los niños traigan un virus que a los abuelitos tal. Bueno, yo creo que eso estará muy en el planteamiento de los papás de si tienen que dejar a los niños en un espacio físico o no, que exigirle a una maestra que no. Yo creo que los maestros también tienen que decir, bueno, hasta aquí podemos proponer y cumplir y otras cosas tampoco, porque no tiene, tenemos que empezar a trabajar muy extrañamente, ¿no? Y tampoco sabemos muy bien ahora con estas fases que se abren de este virus, los rebrotes que puedan haber. Quiero decir que octubre, noviembre serán meses otra vez complicados por los brotes y por la combinación con gripes, neumonías, que a veces en determinadas ciudades como Madrid se plantea otro confinamiento. O sea, yo no sé cómo en Asturias tenéis tanto verde a vuestro alrededor. Bueno, pues también dependerá un poquito de la cantidad de contagiados y de todo eso, las medidas que se tomen, pero viene un curso escolar complicado donde puede llegar a haber 20 días de clases y luego otro mes de confinamiento y luego no lo sabemos, o sea, no lo sabemos, será sobre la marcha todo esto. Sí, yo creo que Ahí, lo que pasa es que esto también hará que los papás desde casa estén lo mejor posible para acompañar a sus hijos porque los pobres están bastante descolocados. sí, ahí también por apostar, ¿no? Por un poco un cambio, ¿no? La posibilidad de los grupos más reducidos, el poder jugar al aire libre, ¿no? Porque al final es una necesidad, ¿no? De la Es una infancia. necesidad, absolutamente sí, eso es, el aire libre es una necesidad, sí. Y yo creo que es lo mejor para los adultos es también entrar en una resonancia de confianza, porque si entramos en resonancia de miedo, solo podemos estar peor. Y hay cosas que bueno, no pudimos controlar este virus ni esta situación y habrá que ver cómo nos apañamos todos. Sí, pero los niños, claro, no se detienen. Ellos siguen necesitando sol, luz, movimiento, jugar. Sí, el Sí. jugar, sobre todo en edades, ¿no? Igual entre los bebés, evidentemente, menos de 4 no es tan importante, pero a Y aparte, partir ahora mismo no es importante los contenidos, porque ellos también están aprendiendo de una vivencia que va a dejar miga. Quiero decir que no se trata de que estén aprendiendo quizás matemáticas, sino todo lo que la vivencia que están teniendo, ¿no? Es otra forma de vivir, quizás no están pudiendo ir a ver a los abuelos, no se pueden tocar con ellos. Es toda una experiencia de vida importante también. Todo cansa, ¿eh? Todo cansa. sí, 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 sí. La verdad que sí que nos espera un cambio grande
y un gran trabajo por nuestra parte. Me dicen que quedan 25 segundos. Lo ¡Ay, único, por Dios! Para mandaros un beso enorme a todos. Muchas gracias. darte las gracias por atendernos. Estamos en contacto. Encantadísima de que vengas en algún momento cuando En puedas. algún momento iré. Por Asturias. Bueno, os mando un beso enorme a todos y de verdad, muchas gracias.